Fernando Morales de la Cruz para desarrollar este tema. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte desde Alemania. Bienvenido a Galáctica Internacional. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Bueno, a ver, me imagino que estarás impactado por esto que acabo de comentar y que se conoció en los últimos días en la República Argentina, donde justamente un miembro del Parlamento argentino hace este tipo de declaraciones y después, bueno, de pronto, inclusive una ministra de la Nación, justamente la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, contradice el planteo que hace este diputado nacional y dice que la educación obligatoria fue propuesta en lo que es el contexto del pensamiento humanista liberal, justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos, ¿no? Dijo también que, bueno, y de alguna manera se las arregló para alertar sobre lo que llama adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Esta contradicción que tienen justamente dos personas que pertenecen al partido actual gobernante de la República Argentina, estimado Fernando. ¿Cómo estás visualizando vos particularmente esta situación de la Argentina? Y no solamente lo que pasa aquí en el país, sino lo que estamos viendo que sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Esta atrocidad, este atropello contra la niñez. Bueno, la verdad es que me sorprende que haya un diputado que no conozca las leyes de Argentina y que desconozca que además de que el trabajo infantil es un delito en Argentina, también todos los niños tienen derecho a la educación y esto es una obligación del Estado brindárselas. Ujú. Obviamente, además de las leyes nacionales, Argentina es signataria de la Convención sobre los Derechos de la Niñez de 1989 y lo que decía el diputado, pues la verdad no tiene ni pies ni cabeza y desafortunadamente hay políticos que dicen cosas que van en contra de la Claro. ley. Pero en este Son caso no aberrantes, es solamente... claramente, Sí, ¿viste? sí. Uno a veces no es que quiera ser muy duro, pero hay cosas que dicen hombres que están en cargos políticos importantes que son aberrantes, deberían callarse la boca o consultar previamente antes de largar mensajes de estas características, porque le hacen un daño tremendo a la sociedad, ¿no? Al sistema democrático más que nada, que ellos Bueno, supuestamente dicen representar, ¿no? sí, la verdad es que los niños son al final la parte más vulnerable Ahí de está. la sociedad y al Ujú. final los políticos deberían de estar luchando por protegerlos Claro. y para que todos vayan a la escuela. Mm. Las cifras oficiales del trabajo infantil en Argentina tampoco son muy precisas y Ajá. no lo son en ningún país del mundo. Pero yo me atrevería a decir que el trabajo infantil en Argentina rebasa los 2 millones de niños y eso es un problema gravísimo. Ajá. Yo se lo he hecho saber hasta el propio Santo Padre, que hasta el propio mate que bebe él en el Vaticano es muy probable que tenga trabajo infantil, Claro. porque si tú vas arriba al norte de Argentina, a Misiones, vas a encontrar niños trabajando cosechando el mate, tariferos, como Lo he dicen visto. ustedes. Pero el Con un problema es del con norte un a montón sur. de riesgos también para su propia vida, no solamente la explotación, sino el riesgo tremendo de vida que tienen con la salud de ellos mismos, porque por ejemplo los hacen trabajar en lugares donde hacen fumigaciones y los pibes están abajo, o sea que reciben directamente, cuando pasan los aviones fumigando los campos, ellos están ahí abajo, están los pueblos, están las familias, y es fumigado todo, todo el sector, todo el complejo, no solamente los campos, sino los laterales donde están las viviendas de los padres y donde juegan justamente los chicos. O sea, es vergonzoso lo que pasa y la falta de control que hay en esa materia, ¿no? Y el problema realmente hay que verlo desde la óptica mundial, porque no es un problema que exista solo en Argentina, Bueno, por eso. pero también muchísimos productos de exportación de Argentina, Sí. y te invito a que des una vuelta por Mendoza, por ejemplo. Mm. Ahí tienen un grave problema porque en la cosecha necesitan también a niños y los necesitan porque son más baratos. Claro. Eso no puede seguir así. O sea, la industria vinícola o la industria del mate o cualquier otra no puede depender de los niños que son al final los más fáciles de explotar. Mm. Pero yo quisiera hablarte un poco del contexto mundial, Sí. porque por un lado tenemos el problema de que las cifras de UNICEF y la OIT subestiman el trabajo infantil
en cientos de millones. UNICEF y la OIT dicen que hay 160 millones de niños trabajando. Ajá. Y hay estudios de académicos de la Universidad de Zúrich y de la Universidad de Pensilvania que dicen que hay casi 400 millones de niños trabajando en el mundo. Tremendo, es Si impresionante. regresamos a América Latina, error de las cifras de UNICEF y de la OIT es mucho más de 20 millones. Claro, Ajá. son 20 millones de niños más que los que UNICEF y la OIT dicen, que serían 28 Claro. o 29 millones en total, Ujú. solamente para América Latina, pero tenemos niños de América Latina trabajando en Estados Unidos y en Canadá. Esta es Ejemplo, la nueva esclavitud de este siglo XXI, de alguna manera, Fernando, porque claramente están demostrando eso, ¿no? O sea, estas cifras a las cuales vos estás haciendo alusión demuestran realmente que hay una falta vergonzosa de control de parte de los estados que habilitan y que permitan que estas cosas sigan sucediendo, ¿no? No solamente provocando sí, el trabajo esclavo, sino la hambruna y el deterioro de chicos que no tienen ningún futuro. sí, al diputado que dijo esto descabellado, que cree en el CPAC, CFR, Sí. estamos en una situación que no podemos dejar que nadie explote a un niño, ni Ajá. uno. Claro. Claro, Lo llamativo empresas también es que el mandatario argentino que está recibiendo en estas horas una distinción en Estados Unidos no le haya llamado la atención y no le haya tirado de las orejas, decirle, che, flaco, para un poco, porque evidentemente no es una buena imagen para un gobierno que recién arranca que tenga colaboradores o representantes en el Parlamento de la Argentina que salgan diciendo estas barbaridades, ¿no? O sea, hay temas realmente que son muy fuertes, muy impactantes, ¿no? Bueno, yo confío en que los ministros, en plural, están haciendo lo correcto al enmendarle la plana al diputado, y yo que dejaría atrás lo del diputado y me pondría a discutir un poco más qué vamos a hacer para Ahí está eliminar el también, trabajo claro. infantil. Ujú. Porque lo que hace falta es entender que la miseria no es solamente la causa del trabajo infantil, sino que también es consecuencia del trabajo infantil. Esos niños que no van a la escuela, Ujú. viene la miseria después. Claro. Tú y yo estamos hablando acá porque tenemos educación y tuvimos oportunidades para mejorar en nuestros conocimientos cuando éramos muy pequeños, pero esos niños tariferos que están cosechando el mate o los que están cosechando uvas y otros, esos niños no van a tener futuro si Claro. no hacemos algo ya. Ajá. Y yo lo que le pediría al presidente Milei y a todos los funcionarios del gobierno es que hagan un plan muy serio para eliminar el trabajo infantil y para que todos y cada uno de estos niños vayan a la escuela. No Ujú. solamente porque es un derecho humano de estos niños ir a la escuela, sino que es bueno para Argentina. Claro. El propio presidente Milei, que habla como un académico y le gusta dar conferencias, pues bueno, él no estaría hoy en la posición que está si no hubiera ido a la escuela o si le hubieran puesto a cosechar Tal mate, cual. por Claro. ejemplo. Sí. Entonces tenemos que pensar que todos, cada uno de estos niños deben de estar estudiando, pero no solamente en Argentina. Lo mismo pasa en África, en Asia, y En como muchos hablaba antes, países, en muchísimos tenemos un países. problema, Ujú. sí, tenemos un problema de 400 millones de niños trabajando, Ujú. y yo lo que le estoy exigiendo primero a las corporaciones multinacionales es que despidan a todos y cada uno de los niños, que Ujú. contraten adultos, porque Claro. eso es un tema de modelo de negocio. O Ujú. sea, vuelvo al mate si querés. En el mate lo que hace falta es cambiar el precio del mate para que haya solamente trabajadores adultos y también para que haya escuelas en todas las regiones donde están utilizando y explotando estos niños. Pero así podríamos hablar de muchísimos productos argentinos de exportación y de consumo nacional, Ajá. y por sobre todo entendamos que también Argentina importa productos con trabajo infantil. Podría hablar del cacao. Claro. Cada vez que alguien se come un chocolate puede tener trabajo infantil y casi siempre lo tiene. El café, y así puedo hacer una gran lista que pasa por la ropa, por los ordenadores. Todos tenemos computadoras y teléfonos móviles y hay minerales en estos aparatos que son producidos con trabajo infantil. Y lo que yo quisiera pedirle a la audiencia es que comprenda que para el bien de Argentina, todos y cada uno de esos niños tienen que ir a la escuela. Todos. Totalmente, claro. El Estado y la sociedad en su conjunto debería
ponerse a tono como para exigirle a los gobernantes que realmente respeten básicamente esta alternativa elemental que tiene que tener una nación para poder desarrollarse y tener un crecimiento razonable, ¿no? Ahora, esto se da no solamente en los países muchos países de Latinoamérica, como la Argentina, como lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Brasil, en Bolivia, en Centroamérica, en África, en tantos puntos del planeta Tierra, ¿no? ¿Se está tomando conciencia de esto dentro del ámbito de la comunidad internacional como para empezar a exigirle a los mandatarios, a los gobiernos, de que empiecen a tomar cartas en el asunto, Fernando? La verdad, no. Me da pena decirlo, pero en los países del norte, Uh-huh. yo estoy en Europa, Sí. en Estados Unidos, en Canadá, hay niños trabajando. En Uh-huh. Estados Unidos hay más de 1 millón. En la Sí. Unión Europea hay casi 2 millones de niños trabajando. Solamente Italia tiene 336.000 niños trabajando y la propia primera ministra de Italia, la señora Meloni, ya lo aceptó. Uh-huh. Sí, tenemos 336.000 niños trabajando en Italia, Sí. un país G7. Pero, claro, lo más importante es aceptar que tienes un problema, hacer un diagnóstico de dónde están estos niños y, Claro. sobre todo, hacer un plan para que estos niños dejen de trabajar, Uh-huh. vayan a la escuela, que sean reemplazados los niños por adultos. Claro, y países Tenemos el como proceso Alemania, por inverso. ejemplo, Alemania, Francia, Reino Unido, hay un poco más de control, o por ejemplo, bueno, no sabemos lo que puede pasar en China o en Rusia o en Israel, pero creo de que ahí la Mira, cosa es un poco más fácil de poder tener acceso o de generar algún tipo de control, ¿no? bueno, el problema es que también estos países tienen millones de niños en sus cadenas de suministro. Ujú. Yo estoy ahora en Alemania, Sí. país en el que hay muchísimas empresas que tienen a cientos de miles de niños trabajando en sus cadenas de suministro. Ajá. En Alemania hay familias que tienen a más de 500.000 de niños trabajando en sus cadenas de suministro de Qué café, bárbaro. de cacao, Ajá. de productos agrícolas en general, porque son supermercados, en fin. Y Sí. claro, esto no debería suceder. Ujú. No, en el plan de optimización de costos, que es una preocupación perenne de las corporaciones, ahora ha entrado a los adultos y contratemos a los niños. Ujú. Entonces, eso no puede seguir así. Claro. Eso es mi lucha. ¿Vos crees En que el hay Foro Económico Mundial. organismos internacionales que están haciendo algún trabajo de control a través de algunas áreas de Naciones Unidas, de UNICEF o de otras fundaciones o organismos que realmente están haciendo algún trabajo de campo para concientizar a los gobiernos de este planeta Tierra de que empiecen a seguir de cerca este tema que es muy preocupante? De alguna manera la esclavitud a la cual son llevados los chicos, los niños. Ya. El año 2025, estamos a pocos meses, supuestamente es el año en el que se comprometieron los estados a Sí, eliminar el trabajo infantil. claro. Y si tenemos 400 millones Ujú. de niños trabajando hoy, pues obvio es que no lo van a lograr hacer, pero peor todavía, muchísimos gobiernos en el norte que tienen programas que al final resultan incrementando el trabajo infantil. Ujú. Entonces, yo no podría decir que un solo organismo internacional a quien yo admire y respete porque está haciendo lo necesario para reducir o eliminar el trabajo infantil. Ajá. Digo todo lo contrario. Ni siquiera las Naciones Unidas comprometió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace ya casi 8 años. Ha eliminado el trabajo infantil ni siquiera en el café que bebe el secretario general de Naciones Unidas. O sea que Es hay terrible. mucha inconsciencia de parte justamente de estos organismos e instituciones que realmente no están haciendo el trabajo que deberían, ¿no? Y la Sí, comunidad internacional está tomando conciencia cada vez un poco más de esta realidad a través justamente de estos mensajes que generan y realizan personas como vos que realmente vienen trabajando hace tanto tiempo sobre esta cuestión de la esclavitud de los niños. bueno, la verdad te puedo decir que mi trabajo es muy solitario, Ujú. porque no hay realmente una coalición o una estructura visible de entidades o siquiera de personas que están luchando para que los países desarrollados cambien el modelo de negocio y dejen de beneficiarse del trabajo infantil en el sur. Claro. Y por el otro lado, en el sur, podemos hablar del sur como Argentina, que ustedes tienen en Patagonia, esto es Claro. verdaderamente sur, eh,
tampoco hay un esfuerzo ni siquiera para resolver el problema local. ¿Vos crees que por ese local. motivo continúa la explotación de los niños en muchos países de Latinoamérica de una manera vergonzosa, como lo que pasa en África y en otros puntos del planeta? Sí. Y la esclavitud hoy, igual. O sea, vivimos en un mundo en el que supuestamente hay normas y leyes y convenciones internacionales, pero ahora, 75 años después de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, estamos en una situación en que hay casi 400 millones de niños trabajando, y decenas de millones de esclavos. Es una y cifra todavía, muy fuerte, muy sí, alta, ¿no? no se salvan ni siquiera los países desarrollados, porque hay cientos de miles de esclavos modernos en muchos países desarrollados. En Estados Unidos la cifra da miedo, ¿sí? El problema realmente es que esta gente parece invisible, porque tampoco nuestros colegas de la prensa han hecho su trabajo. Claro, no difunden las Le cosas pido a como todos los corresponde, colegas, ¿no? Hay sí, una falta de compromiso muy seria en esa materia también, ¿no? sí, yo le pido a todos los periodistas que nos esforcemos por denunciar esto y por denunciarlo puntualmente. Sí, hace unas semanas publiqué yo una carta dirigida a los corresponsales en los países G7 y en la Unión Europea, y además en el Foro Económico Mundial de Davos, diciéndole a los periodistas que por favor hagan sus propias listas de las familias que explotan a más de 50,000 niños, porque hay muchas en Estados Unidos y en Europa. Hay familias que explotan cientos de miles de niños y todo el mundo debería saber quiénes son. Pero estas familias, en lugar de ser perseguidas por la prensa, incluso son alabadas y además reciben apoyo para el desarrollo de sus países. Claro. Eso no puede ser. Claro. Sí, hay cosas realmente que hay que transparentarlas de una buena vez por todas, porque no podemos seguir avalando este tipo de cuestiones, ¿no? Y acá hay, como vos lo decías, un gran compromiso que deben implementar los medios de comunicación, que muchas veces, bueno, están manejados por grandes corporaciones y muchos periodistas se ven obligados a seguir el lineamiento de ellos. Ahora, en esta materia, la cuestión de la inmigración, ¿viste? De muchos ciudadanos de diversos países que tienen niveles de pobreza tan altos, favorecen la explotación infantil, evidentemente, ¿no? Bueno, la explotación laboral en general, porque hay gente con hambre que está dispuesta a trabajar por un tercio de un salario mínimo, Claro. y eso sucede, bueno, en España, en Italia, también en Alemania. Ocurre en Estados Unidos. El problema es que hay muchas empresas que han creado modelos de reclutamiento de trabajadores que se aprovechan de esta situación. Ahí Y está, hay claro. empresas en Estados Unidos que, por ejemplo, porque supuestamente en los Estados Unidos hay vigilancia para todo, no, porque en Estados Unidos hay empresas que han contratado a miles de niños en el último año, y esto no puede seguir así, Claro. porque los niños son niños y la empresa dice, bueno, este tenía 32 años en su carnet de identidad. Nadie que tiene 14 va a decir que tiene 32, claro. O sea, ponen excusas como para zafar de cualquier presión o demanda de tipo legal, ¿no es cierto? Claro. Ahora, cuando vos estableciste el diálogo o este intercambio que mantuviste en algún momento con el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué te dijo Jorge Bergoglio? ¿Cuál fue, digamos, bueno, su respuesta? La verdad, yo no le puedo llamar ni siquiera Jorge, yo le llamo su santidad, Sí. y mi intercambio no es directo. Yo le escribí a él un par de cartas. Afortunadamente recibí un mensaje del Vaticano con esta segunda carta que envié en enero, 24 horas después, cuando yo estaba en Davos, que ya el Santo Padre la había leído. Fui invitado al Vaticano, tuve reuniones en el Vaticano con los responsables de estos temas, claro. Y estamos trabajando en una agenda muy puntual para que ni siquiera la Iglesia Católica, y no me refiero solamente a la del Vaticano, la Iglesia Católica como diócesis, y muchísimas en los países desarrollados que tienen miles de millones de dólares y euros en inversiones, se beneficie como inversionista. Estamos trabajando para que la Iglesia Católica se convierta en líder en la lucha para la eliminación del trabajo infantil, no solamente con los llamados del Papa, que son muy útiles, no, con actos concretos, porque la Iglesia también tiene recursos económicos y tiene recursos políticos que puede movilizar.
eso estamos. Yo Bueno, regreso al Vaticano en unas semanas ajá, y también estoy trabajando para que el G7 implemente lo que ya se comprometieron a hacer en la cumbre de G7 del MAO Alemania hace un poco más de un año y medio. Ahora vamos a ver esta cumbre en Italia. Ojalá que logremos un plan para implementar el trabajo, para eliminar el trabajo infantil, perfecto. O para sea eliminar el que trabajo se empieza a forzoso. tomar conciencia seriamente sobre esta grave situación, ¿no? Te Sí, agradezco, sabes que estamos a tu disposición para lo que necesites difundir, para evitar pues, evidentemente este atropello constante que se viene dando hace décadas en, digamos, detrimento de la digna calidad de vida razonable que deberían tener los niños en el mundo y que lamentablemente no la están teniendo, Fernando. Así que bueno, estamos en contacto en cualquier momento. gracias. Y al diputado que hizo esto, las primeras planas, le agradezco al final que haya cometido un error tan grave porque ahora ya empezaron todos a hablar de esto Tal y al cual. final eso es bueno. Le ha hecho un gran favor justamente a esta causa, ¿no? De tratar de defender Sí, de alguna manera a los niños desprotegidos del mundo y fundamentalmente de Latinoamérica y de la Argentina, que la están pasando también bastante mal en los últimos años. ¿Sí? Así que bueno, bienvenido sea esta polémica que generó como para tratar de concientizar a los pueblos de que realmente estas cosas no pueden ser admitidas. Un gran abrazo, tenemos que hacer un plan y ponernos a trabajar. seguramente. A tu Un disposición. abrazo. Que andes bien, gracias, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, un hombre que viene trabajando ahora desde Alemania